Que ofreces neste novo disco Asturianaes, Carlos? Bueno, son 12 asturianaes, son 6 tradicionales revisaes con instrumentación actual, revisaes en los textos, recreaes, como yo digo, 6 tradicionales, entre ellas algunas muy conocidas y muy difíciles, por cierto, como La Texora de Bayu, Tengo que subir al puerto o Arrea Carreteru, y 6 piezas que son letra y música mío, o sea, son composiciones propias de autor, siguiendo el modelo de lo que lleva la tonada tradicional, pero eso sí, con unos textos yo creo que más cuidados, en un asturiano que yo llamo xaldo, ¿no? Y con unas instrumentaciones que van desde la más clásica de piano y voz al estilo Liz hasta instrumentaciones más tipo lo que se lleva, digamos, en la música folk actual. Después de escuchar el disco parece un poco como una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa de la tonada asturiana, una renovación importante. Hombre, sería para mí un éxito personal y artístico que efectivamente este disco marcase el punto de inflexión en la tonada, un poco lo que ya hicieron los gaiteros con la música de gaita asturiana va 15 o 20 años, pues que de alguna manera esto sería el principio de la renovación definitiva de un género como la tonada, que yo llamo en este disco una auténtica maravilla. Yo creo que llámolo así, literalmente el maravilloso canto tradicional del mío país. Importantes colaboradores, ¿no?, trabajan en este disco. Sí, aparte del equipo de músicos habitual que yo, con los que yo trabajo en las grabaciones, la orquestina Xalda que dirige Gabino Antuña, con extraordinarios instrumentistas, todos ellos músicos de carrera superior, catedráticos de conservatorio, muchos de ellos. Aparte de esto, en este disco conté con un trío de ases de la música asturiana, como son la voz de Mariluz Cristóbal Caunedo, que interpreta uno de los cantares que compuse expresamente para ella, y también las colaboraciones del gaitero Xuacu Amieva, que toca la xiblata travesera y la gaita, y de Evia, el gran gaitero Evia, conocido mundialmente, que toca la gaita midi en uno de los cantares. ¿Qué esperes de este disco? Nada especial, simplemente haber hecho otra vez bien el mío trabajo como músico, como compositor, y lo que espero es que lo escuche la mayor cantidad de gente posible, porque yo creo que si lo escucha la gente, pues al menos unas cuantas de esas piezas que van ahí, algunas además de las nuevas, yo creo que van a gustar de verdad, porque yo creo que efectivamente, al menos desde un punto de vista técnico, instrumental y de concepto, parece que acertemos de pleno el equipo de músicos que trabajamos en este caso. Y para terminar, Carlos, ¿cuándo vamos a poder verlo en concierto? Está pendiente y es posible que pronto en Xixón, en un pequeño concierto de cámara, llamemos, sin todo el montaje y sin toda la instrumentación, quizá ves en el verano en el Teatro Xovellanos, y ojalá salga la posibilidad de estrenarlo también o de presentarlo también en directo en el Festival de Lorient en Francia. Eso es lo que hay de momento en perspectiva, aunque sin confirmar. Muchas gracias. A vosotros.